Bien, vamos a comenzar con el trabajo práctico número 7, precipitación de polvo. Como vimos previamente, el método Bergerov es un método para colectar la deposición atmosférica total, esto es, la sumatoria de la deposición húmeda más la deposición seca. Debido a que es un método muy simple y de bajo costo, es un método ampliamente utilizado para evaluar el impacto antrópico, como por ejemplo la minería o el impacto del tránsito automotor. El sistema es muy simple, consiste en colocar un recipiente con agua destilada, entre 0,2 y 1 litro, dependiendo de la estación del año, durante aproximadamente un mes a una altura de 1,5 a 2 metros sobre el nivel del suelo. Es conveniente colocar un anillo sobre el recipiente para evitar que las aves interfieran. También es importante que cada frasco posea un algicida, como por ejemplo sulfato de cobre, para prevenir la proliferación de algas durante el muestreo. Idealmente, hay que colocar el recipiente colector alejado de obstáculos que puedan perjudicar el libre movimiento de aire. Es por eso que recomiendan colocarlo a una distancia que supere 10 o más veces la diferencia de altura entre el recipiente colector y el obstáculo más cercano. A modo de ejemplo, si tenemos que colocar un recipiente a 2 metros de altura y nuestro obstáculo más cercano, sea un árbol o un edificio, posee 5 metros de altura, la diferencia de altura entre estos es 3 metros. Por lo tanto, recomiendan colocar el muestreador a una distancia mayor a 30 metros. Al finalizar el periodo de muestreo, cercano a 30 días, los recipientes se tapan y se llevan al laboratorio. En el laboratorio es necesario eliminar partes grandes con una pinza, pueden ser hojas o insectos, que pueden alterar el resultado. Posteriormente, la muestra se filtra a través de un filtro prepesado. La filtración puede realizarse por gravedad o por vacío, utilizando una bomba de vacío si queremos acelerar el proceso. Finalmente, el filtro con el residuo se seca en una estufa, se enfría en un desecador y se determina el peso del residuo en una balanza analítica. Finalmente, la precipitación de polvo o flujo de partículas se calcula de la siguiente manera. La precipitación de polvo, expresado en miligramos por metro cuadrado por día, se calcula restando la masa final, es decir, la masa del filtro con el residuo, menos la masa inicial del filtro, es la tara del filtro, dividido el área en metros cuadrados del recipiente colector por el tiempo de muestreo en días. En esta instancia tenemos que ver cómo calcular el área del recipiente colector en metros cuadrados. Recordemos que el área de una circunferencia se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado. Pi es una constante, 3,14, y el radio es el segmento que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia, o más fácilmente dividiendo el diámetro por 2. Recordemos que es necesario calcular el área en metros cuadrados, por lo tanto, una vez que calculamos el radio en centímetros, tenemos que pasarlos a metros antes de calcular el área. A modo de resumen, tenemos que la deposición atmosférica total, por el método Bergelov, se colectan utilizando un recipiente colector con agua y un algicida en su interior, colocado a 1,5 metros o 2 sobre el nivel del suelo por durante aproximadamente 30 días. Luego del periodo del muestreo, se remueven los objetos grandes con una pinza y la muestra es filtrada para calcular posteriormente gravimétricamente la masa total de partículas y calcular el flujo con el tiempo de muestreo y el área de colección del recipiente. Si a estas partículas posteriormente le hacemos un procesamiento específico, podemos determinar contaminantes asociados a estas partículas, como por ejemplo los metales pesados y los contaminantes orgánicos. Existen normativas con respecto a la deposición de partículas.
Así que la Ley Nacional 20.284, el Decreto 3.395 de la Provincia de Buenos Aires y la Ley 1.356 de la Ciudad de Buenos Aires establecen un límite máximo de 1 miligramo por centímetro cuadrado cada 30 días. Para poder comparar los valores medidos con la normativa vigente, es necesario hacer dos conversiones. Primero tenemos que pasar de centímetro cuadrado a metro cuadrado y posteriormente de 30 días a un día. Para pasar de centímetro cuadrado a metro cuadrado, recordemos que un metro cuadrado es un metro por un metro y que un metro son 100 centímetros. Por lo tanto, un metro cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Esto lo obtenemos al multiplicar 100 por 100. Y un centímetro cuadrado equivalen a 0,0001 metros cuadrados. Ahora bien, pasamos las unidades de masas. Si un miligramo están en un 0,001 metros cuadrados, que es lo que dice la normativa, en un metro cuadrado tenemos 10.000 miligramos. Ahora es necesario pasar de 30 días a un día. Si tenemos que 10.000 miligramos están en 30 días, en un día tenemos 333,33 miligramos. Por lo tanto, 1 miligramo por centímetro cuadrado cada 30 días, lo que dice la normativa, equivale a 333 miligramos por metro cuadrado por día. Para finalizar, les comento que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires monitorea mensualmente el flujo de partículas sedimentables en 4 estaciones de la Ciudad de Buenos Aires: en Palermo, Pompeya, Villa Soldati y Chacarita, y que posee un archivo mensual desde el 2000 hasta la actualidad, que están disponibles en la página web del organismo.